A la doctora Laurian Jiménez, doctora en Ciencias Médicas, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle, doctora Laurian Jiménez. Estamos con usted a través de la línea telefónica Betty Zabaleta y Olivia Pérez, y para el público de XCU. Desde su punto de vista, ¿en qué momento nos encontramos en cuanto a la pandemia del COVID en la República Mexicana? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en este momento estamos ya en la salida o el final de la quinta ola. Ya aproximadamente el 80% de los casos han disminuido, es decir, que ya vamos en el 80% de la bajada en esta quinta ola. Entonces, lo que se espera a continuación es que continúen bajando los casos, igualmente las defunciones, que se han mantenido en alrededor, hay mucho rezago pues en el reporte de las defunciones, pero se han mantenido en alrededor de entre 400 y 500 defunciones semanales. Se espera que esta cifra comience también a disminuir y que pasemos un periodo en realidad de pocos contagios hasta posiblemente el mes de noviembre o diciembre, cuando se esperaría que tuviéramos una sexta ola. Una sexta ola entonces ya se ve venir. Pues es que ya podemos hacer algunas predicciones basados en los números, en las cifras reales que hemos tenido durante ya casi 3 años de pandemia, ¿no? Lo que tuvimos el primer año fue una ola de verano, con el pico aproximadamente en el mes de agosto, otra en invierno, con el pico a finales de enero, principios de febrero. El segundo año ocurrió exactamente lo mismo, una ola de verano, igual con pico más o menos julio-agosto, y la ola de invierno que fue mucho más alta, que fue la ola previa que tuvimos, la cuarta, la ola Omicron, que igual tuvo su pico a principios de febrero. Y este tercer año pues estamos observando el mismo fenómeno, estamos saliendo de la quinta ola, que pues podemos considerarla como nuestra ola de verano, y si se mantienen los patrones que hemos visto los 2 años anteriores, veremos una ola mayor que la que se tuvo en verano, porque todas las olas invernales han sido mayores que la de verano de ese mismo año. Entonces, sí, se espera esto, que pasemos ahorita algunos meses con un respiro de bajos contagios y pocas defunciones, en donde ojalá que nos preparáramos para lo que viene en invierno y se procurara que esta ola invernal, a diferencia de las anteriores, fuera menor y cobrara menos vidas. Doctora Laurian Jiménez, ¿qué pasa con las reinfecciones que se han dado, gente que ha tenido 1, 2, hasta 3 veces o no sé si más de COVID? ¿Qué nos dice? Sí, esto es una situación que se está dando y está perfectamente demostrado. El virus, conforme ha ido evolucionando, ha ido mutando y evolucionando, ha adquirido la capacidad para evadir de forma muy eficiente a la inmunidad previa. Esto es particularmente cierto con la inmunidad que se genera a través de la infección. Entonces, esas personas que al inicio, el primer año, segundo de la pandemia, decían, bueno, ya, si todos nos vamos a infectar, ¿qué tal que me infecto pronto y ya, ¿no? Y ya me olvido, ya no me preocupo. Pues desafortunadamente esto pues no ha sido así. El que se infectó una vez puede infectarse 2, 3, 4 y muchas veces más. Ahora las reinfecciones no solo son más comunes, sino que están ocurriendo en más corto tiempo, es decir, más corto tiempo entre una infección y otra. Se creía anteriormente que una infección podía conferir inmunidad a la reinfección por lo menos durante 3 meses. Ahora estamos viendo reinfecciones incluso a los 20 o 25 días después de la primera infección. Entonces, esto es muy importante y de hecho ojalá que la gente que nos escucha, su auditorio, entienda la importancia de evitar las infecciones. Es decir, no es solo importante, y claro, es lo más importante, las defunciones que se dan por los casos de COVID-19, pero no es solo las defunciones lo que importa cada infección importa,
porque lo que hoy estamos conociendo sobre esta enfermedad, que cada día afortunadamente entendemos más y más, es que con cada reinfección la persona tiene un deterioro en su sistema inmunológico, y cada reinfección pone a una persona en mayor riesgo, cada vez en mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, enfermedad severa e incluso en mayor riesgo de morir. Y desde luego un punto muy crucial, que es de padecer secuelas a largo plazo. Entonces, cada reinfección aumenta el riesgo de secuelas, de muerte y de enfermedad severa. De ahí que necesitamos evitar las reinfecciones. Si alguien que nos escucha se infectó una vez, haga todo lo posible porque sea la única. Si se infectó 2 veces, que sean solo esas. Lo que no se puede es ser displicentes y dejar simplemente, bueno, pues que uno se infecte todas las veces que se vaya a infectar sin hacer nada para prevenirlo, porque en una de esas veces la persona va a quedar con enfermedad producida por las secuelas a largo plazo, que puede ser incluso discapacitante, o tener una enfermedad tan grave que lleve a la hospitalización e incluso a la muerte. Entonces, ¿es falso que la siguiente reinfección será más leve, doctora Laurian? Es absolutamente falso. Este era el sentir que se tenía al inicio de la pandemia, no al inicio, pero vamos a decir al inicio del segundo año de la pandemia, cuando se descubrió que en realidad las reinfecciones sí estaban ocurriendo. Si recuerdan, el primer año de la pandemia, lo que se creía, o la gente se hablaba mucho de vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, y entonces tanto los vacunados como los que ya se infectaron ayudan a esto, porque entre más infectados, pues más gente tiene inmunidad y esto nos ayuda a llegar. Bueno, todo esto que se creía durante el primer año, hoy ha sido científicamente desacreditado. Es decir, hoy sabemos que existen las reinfecciones, y cuando recién supimos que las reinfecciones son reales y que cada vez son más frecuentes y cada vez son más, se dan a más corto plazo, al inicio se pensaba que cada reinfección podía ser menos grave porque quedaba algún tipo de inmunidad, pero el virus ha logrado evolucionar y mutar de una forma tal que evade la inmunidad adquirida por la enfermedad previa, por la infección previa. De ahí que no es, hoy sabemos con certeza, no solamente que se dan las reinfecciones, sino que cada reinfección deteriora el sistema inmunológico. Cada reinfección es una afección adicional al sistema inmunológico de una persona, y a esto aumenta su riesgo de que en la reinfección padezca una enfermedad más severa, llegue a ser hospitalizado e incluso a morir. Doctora Laurian Jiménez, ¿en qué momento nos encontramos en la República Mexicana en cuanto a la vacunación? ¿Qué nos dice de lo que se está haciendo al momento de parte del gobierno de la República? Bueno, pues la vacunación avanza como muy pianito, ¿verdad? Avanza a pasos realmente así dolorosamente lentos, ¿no? En este momento en México ni siquiera se está considerando la vacunación de uno de los grupos más importantes y que más requieren la vacuna, que es el grupo entre 6 meses y 4 años. Estos pequeñitos han tenido desde el inicio de la pandemia un riesgo muy alto de tener la enfermedad severa y de morir, a diferencia del resto de los menores de edad, que hemos sabido que tienen un menor riesgo intrínseco de padecer la enfermedad de forma severa. Pero esto es cierto para los menores de 5 años en adelante, no los pequeñitos de 6 meses a 4. En este país pues no se está vacunando a esa población. Encima de todo, apenas se inició con la vacunación de la población de 5 a 11, la cobertura todavía es muy pobre, es decir, estamos hablando de menos del 40% de esta población tiene el esquema, tiene por lo menos una dosis de vacuna. Esto es una cobertura realmente muy pobre, y de ahí en adelante, pues la situación es que como el gobierno
no ha liberado, decidió no hacer pública la información sobre vacunación, es muy difícil saber. La vacunación que el gobierno está hoy reportando es del 89% entre personas de 18 años y más, del 63% entre personas de 12 a 17 años y del 40% entre personas de 5 a 11. Sí, pero dentro de estos, después da una cifra para decir pues que hay 56.9 millones de personas con refuerzos, pero no sabemos en cada categoría o en cada grupo de edad, en cada grupo etario, no sabemos cuántas de estas personas tienen esquemas completos o una sola dosis y cuántos han tenido realmente un refuerzo. Hoy esta es la complicación, que tenemos a una población muy vulnerable, que es la población de 0 a 4 años, sin vacuna, o otra población que hoy se ha convertido en una población vulnerable por la baja vacunación, los de 5 a 11 años, que de 12 a 17 sigue siendo pobre, estamos en el 60 y tantos %, como ya mencioné, y no sabemos en realidad los adultos, y particularmente los adultos mayores, cuántos realmente tienen su esquema completo, porque para los adultos de 50 años y más, el esquema completo se refiere a tener 4 dosis de vacuna. Entonces, esta información no la hace disponible el gobierno, y no sabemos en realidad cuál es la cobertura de personas de edad avanzada que tienen realmente la cobertura adecuada. Bien, a esta etapa de la pandemia, saliendo de la quinta, pero ya vislumbrando la sexta ola, ¿qué recomendaría a la población para seguirse cuidando, doctora Laurian? Sí, pues lo primero es ponerse al día con sus esquemas de vacunación, independientemente de cuáles sean las recomendaciones del gobierno mexicano, que realmente no sigue las recomendaciones internacionales en cuanto a la vacunación. La recomendación universal de la vacunación contra COVID-19 es la siguiente: todas las personas de 5 años en adelante requieren 3 dosis de vacuna, es decir, sus dos dosis iniciales y un refuerzo. Los de 0 a 4 años, 2 dosis, y las personas de 50 años y más o de cualquier edad que tienen inmunocompromiso necesitan 4 dosis. Entonces, la recomendación es prepararse para la ola invernal, las olas invernales, no descuidando el procurar detener la transmisión de la enfermedad, incluso durante periodos donde hay poca transmisibilidad comunitaria, como en el que vamos a entrar a continuación. Necesitan tener sus esquemas de vacunación completos, pero desde luego necesitamos una gran educación para la salud en este país. Necesitamos que la gente entienda que las medidas preventivas contra COVID-19 no pueden ser temporales, deben ser permanentes. Y esto desde luego que no incluye los encierros. Es decir, no vamos a estar encerrados ya jamás. Esperemos que así sea, ¿no? Pero para eso y para mantener la enfermedad controlada, con bajos contagios, bajo índice de letalidad, bajo número de muertes, lo que necesitamos es que la gente se eduque con el uso racional del cubrebocas. Los cubrebocas tienen que seguir siendo utilizados en todos los espacios cerrados públicos, así como en espacios abiertos muy concurridos. Cuando hay aglomeraciones en espacios abiertos, se vuelve indispensable nuevamente el uso del cubrebocas para evitar la transmisión. Entonces, lo más importante es procurar la ventilación adecuada de los espacios cerrados. Aquellos que no pueden ser ventilados requieren tener purificación del aire, purificadores o filtros EPA, para disminuir el riesgo de contagio en ese espacio. Entonces, y el uso del cubrebocas. Esta es la mancuerna, es decir, la vacunación con esquemas completos, el uso racional, adecuado del cubrebocas, la ventilación y filtración del aire en los espacios cerrados. Esto es lo principal. Pues muchísimas gracias por lo que ha comentado esta tarde para el público de XCU, doctora Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Nos dio mucho gusto saludarle. Muchas gracias, igualmente, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes.